En plena Segunda Guerra Mundial, mientras Europa ardía en llamas, España observaba entre las sombras el rugido de los Panzers alemanes, los bombardeos sobre Londres y el avance implacable del Eje resonaban a apenas unos cientos de kilómetros de sus fronteras. Pero aquí, en un país aún marcado por las heridas de su propia guerra, la prioridad no era la victoria, sino la supervivencia. Oficialmente neutral, pero no del todo ausente, el régimen de Franco caminaba sobre un alambre diplomático. Por un lado, la deuda con Hitler y Mussolini era innegable. Sin su apoyo durante la guerra civil, el bando nacional difícilmente habría triunfado. Por otro lado, los aliados presionaban con bloques económicos y amenazas de invasión, recordándole a Franco que España, desbastada y hambrienta, no podía permitirse otro conflicto. Franco, recién salido de la guerra civil, que había dejado 500.000 de muertos y un país en ruinas, jugaba su propio tablero. Su estrategia fue la ambigüedad calculada. Envió la División Azul a luchar junto a la Wehrmacht, en el frente ruso, un gesto simbólico hacia Berlín, pero evitó declarar la guerra a los aliados. Permitió el suministro de wolframio a Alemania, crucial para blindar sus tanques, mientras espías británicos operaban en Gibraltar con el visto bueno tácito de Madrid. Firmó acuerdos secretos con Estados Unidos en 1944 para vender combustible a los aliados, incluso cuando la propaganda fascista seguía lavando al Eje. Este es el papel silencioso, pero clave que tuvo España en la Segunda Guerra Mundial. Un actor secundario que, sin disparar un solo tiro en directo, influyó en el juego geopolítico. Franco no era un ideólogo, sino un superviviente. Su régimen miraba al Reich cuando ganaba y a Washington cuando caía. Y al final, esa neutralidad pragmática, criticada por todos, pero aprovechada por él, le permitió lo imposible: salir intacto de una guerra que devoró continentes. El fin de las hostilidades oficiales, el 1 de abril de 1939, no significó, sin embargo, el fin de la violencia en España. Ya durante la propia guerra, cientos de soldados republicanos se echaban al monte ante el avance nacional, escondiéndose en casas rurales o en zonas recluidas y ocasionalmente efectuando actividades guerrilleras. Esfuerzos coordinados en 1938 con la creación del 14º Cuerpo de Ejército Guerrillero. Sin embargo, la verdadera resistencia comenzó tras la caída de Francia. Los huidos a Francia tras la derrota republicana ya habían sido aglutinados en campos de internamiento durante el gobierno de la Tercera República, que el gobierno colaboracionista de Philippe Pétain utilizó como servicios de trabajos forzados. En dichos campos, los exiliados se agruparon en pequeñas unidades partisanas, unificadas en la figura de la agrupación guerrillera española, ayudando a la resistencia francesa a luchar contra la Wehrmacht. No sería hasta la liberación de Francia que la AG, bajo el liderazgo político del Partido Comunista Español, se embarcaría en una campaña en España. La Operación Reconquista de España fue ideada por Jesús Monzón, importante miembro del PCE, que ideaba una invasión rápida doblegando a las fuerzas franquistas en el norte, proclamando un nuevo gobierno, a lo que seguiría un alzamiento popular en el resto del país, acompañado de una intervención aliada, ya que esperaba que las potencias democráticas del Occidente y la Unión Soviética no toleraran una dictadura de corte fascista tras la derrota de las potencias del Eje. Por su parte, la dictadura se había preparado para una posible invasión desde los Pirineos. Más de 60.000 hombres se encontraban repartidos por la frontera y en sus cercanías, sin contar unidades de la Policía Armada y la Guardia Civil. La operación dio comienzo el 3 de octubre de 1944, con ataques secundarios en Navarra y el País Vasco para desviar la atención del principal contingente franquista. Salvo el avance principal, en el Valle de Arán, el resto de incursiones fueron repelidas por destacamentos locales. En dicho valle, los republicanos consiguieron tomar varios caseríos y pequeños pueblos fronterizos, como Bosost. Sin embargo, el éxito republicano parcial no despertó el fervor revolucionario esperado. Ante la llegada de refuerzos franquistas y el reconocimiento por parte de la Francia libre del gobierno franquista como legítimo, el 16 de octubre, los rebeldes hubieron de retirarse para evitar un exterminio total. La otra gran acción bélica ocurrida en España, o al menos causada por ella, vino de la mano de la ocupación de la zona internacional de Tánger en 1940, tras la caída de Francia. Tánger y sus inmediaciones habían sido excluidos del protectorado español durante su formación, siendo gobernado por un consejo integrado por representantes de diversas naciones. Oficialmente, la ocupación se llevó a cabo para evitar la expansión de la guerra al norte de África, siendo considerado Tánger como punto estratégico para los intereses británicos. Sin embargo, dicha ocupación respondía al deseo de expansión colonial de la administración franquista, que con la derrota francesa ya planeaba exigir el Marruecos francés a Philippe Pétain para conectar sus posesiones con el Sáhara y la expansión de la Guinea Ecuatorial a costa del Gabón francés. Dichos planes, sin embargo, no atendían a la situación económica y militar de España, y fueron descartados una vez era clara la victoria inglesa en la batalla de Inglaterra contra la Luftwaffe. La ocupación perduró hasta septiembre de 1945, tras la Conferencia de París sobre Tánger, donde representantes de la Unión Soviética, Francia, Reino Unido y Estados Unidos exigieron la retirada española, que se completó el 11 de octubre de ese mismo año. La División Azul, también conocida como la División 250 Infantería, fue llamada oficialmente en España División Española Voluntarios.
fue una unidad de voluntarios españoles que formó una división de infantería para luchar contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó por sorpresa la Operación Barbarroja. Se formó una coalición de países adeptos al régimen nazi y que de alguna forma se encontraban en contra de la Unión Soviética. En ella participaron Finlandia y Rumanía en un principio, después se unieron italianos y húngaros. El régimen de Franco supuso la ocasión ideal para entrar en escena y posicionarse a favor de Alemania, sin participar directamente en la Segunda Guerra Mundial. El día 23, a propuesta del ministro Ramón Serrano Suñer, el Consejo de Ministros aprobó en el Pardo enviar una división y se informó de ello en el embajador alemán. Aunque la denominación oficial fue División Española de Voluntarios, fue llamada División Azul por su origen falangista. El día 20 de agosto comienzan a salir los trenes de voluntarios destinados al frente oriental, y que iban a ser incluidos en el ejército del centro. Ya como destino, la ciudad de Slumex, a unirse allí el resto de ejércitos hacia el asalto de Moscú. Sin embargo, el 24 de septiembre, cuando faltaba poco para llegar a Slumex, tiene lugar la ofensiva de Tillin, en los alrededores de Leningrado. El general von Leeb pide refuerzos. Hitler entonces salteó los planes de la Operación Tifón, con la que preveía lanzar asalto definitivo a Moscú. Decidió trasladar 3 divisiones a socorrer el frente norte, entre ellas la División Azul. A principios de agosto de 1942, Hitler ultimó los detalles de la inminente Operación Luz del Norte, que frustraría el definitivo asalto a Leningrado. La división española se le encomendaría la misión de asediar la ciudad desde el flanco sur. Ahí lucharían hasta el 12 de octubre de 1943, donde después del reemplazo de Ramón Serrano Suñer, Franco dio la vuelta a la División Azul, aunque algunas tropas se negaron a volver y se alistaron a las SS o una legión azul compuesta por españoles que habían cruzado la frontera ilegalmente para volver al frente. De los 40, inmediata al final de la Guerra Civil, vio una gran pobreza a causa de los destrozos ocasionados en la contienda, el aislamiento internacional de España y porque el gobierno franquista pretendía que el país fuera autosuficiente, impulsando la autarquía. Asimismo, la corrupción y el extraperlo agravaron la situación. Fue necesario establecer el racionamiento, pero aún así, la mayor parte de la población pasaba hambre. En estos años murieron alrededor de 400.000 españoles de hambre. La precariedad de las condiciones de trabajo y la represión social de la dictadura empeoraron esta situación. En la posguerra los salarios eran miserables, insuficientes para sacar adelante a una familia. Esto obligaba, entre otras cosas, a que los niños trabajasen mucho antes de la edad legalmente permitida. Así, la documentación nos muestra casos de familias en situación crítica y, además, en el punto de mira del régimen, puesto que a menudo el marido y padre se encontraba exiliado, encarcelado o condenado a trabajos forzados. A pesar de las graves carencias en términos de dinero, combustible, maquinaria y otras provisiones, España suministró algunos objetos de primera necesidad a Alemania. Había una serie de acuerdos secretos comerciales entre los dos países, por los cuales la venta libre de minerales españoles a los nazis fue justificada como resultado de una deuda del franquismo con Alemania, debido al importante apoyo militar y de suministros que la Alemania nazi prestó al bando nacional durante la Guerra Civil. Otros minerales que también vendió España casi exclusivamente a los alemanes fueron el hierro, el zinc, el plomo y el mercurio. Asimismo, España hizo de intermediario para que los nazis obtuviesen temporalmente ciertos bienes y mercancías de Sudamérica, como diamantes industriales y platino.